Todos, cordial saludo, ¿cómo les ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, un gusto volverlos a saludar, volvernos aquí a encontrar Sí, en señor. este espacio para compartir conocimiento, construir conocimiento entre todos, ¿no? Porque recuerden, siempre les he dicho, el que está acá como instructor en esta ocasión, en esta oportunidad, no se las sabe todas y cualquier día de estos, pues uno de ustedes también estará acá compartiendo sus experiencias, compartiendo su conocimiento, porque ya cuando adquirimos cierta edad y cierta experiencia, ya lo que nos queda es dejarle a las nuevas generaciones, compartirle este conocimiento y esto que hemos vivido nosotros, ¿cierto? Y lo que hemos aprendido con los años. Así es, señor. Hoy el tema es bastante interesante, también se va a encaminar a esa experiencia que nosotros hemos tenido y cómo hemos aprendido nosotros a valorar esa seguridad de la escena, ese comportamiento, ese tratar de mirar a ver hacia dónde va el incidente, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a ver. Olga, buenas noches. Eduardo, todos los que están llegando, bienvenidos. Bueno, creo que ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Devolvámonos que yo estaba revisando por ahí unas cosas. Ya saben, siéntanse en total libertad de aportar, de intervenir, de apoyar ahí las conclusiones o lo que estemos viendo nosotros. Me acomodo yo este celular. Listo. Entonces ahí estamos viendo la presentación. Creo que ya están todos, sí. Pues esperamos un minutico más. Profe, en total, ¿cuántos somos nosotros? Pues algunas veces se conectan hasta 20 personas. Ahorita hay como 12, 14. Buenas noches, aquí hay personal del técnico de enfermería, auxiliar de enfermería. Auxiliares de También, enfermería. oye. Sí, Sí, señor. señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién saluda por ahí? Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Julio, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Laborando. Hace poquito salí a laborar. Ah, bueno. Yo también le acabo de volar a mi alcalde que iba a inaugurar la iluminación en el parque. Ah, bueno. Y me tocó decirle, sabe contar, no cuente conmigo porque voy para una clase. No cuente conmigo porque tengo un compromiso. Sí, señor. Sí, bueno, mientras se conectan más compañeros, ¿no? Le decía yo a una compañera, me decía, ay, tan aguafiestas, usted se pierde las reuniones de noche. Y yo le decía, pues sí, a lo largo de mi experiencia profesional, en las noches me he perdido campeonatos, rumbas, salidas, por estar estudiando, por estar en este tema, por estar de servicio en mi voluntariado. Quizás uno pierde muchas cosas, pero también lo que ganamos en conocimiento y experiencia no se lo van a enseñar a usted en una cancha de fútbol ni en un sitio donde... Buenas noches, Catherine. Entonces nosotros somos personas que hacemos ese sacrificio, ¿no? Ahorita vienen las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ya está la gente entusiasmada y nosotros mire dónde estamos, ¿sí? Aprendiendo,
o prestando servicio, o compartiendo. A propósito de eso, quiero felicitarlos a todos de manera anticipada. Mañana es el Día del Voluntariado, ¿no? El Día Internacional del Voluntariado. La ONU nos reconoce esa labor que hacemos en procura del bienestar de los demás. Entonces, desde ahora, mis felicitaciones. Por lo regular en nuestra institución, este fin de semana entregan condecoraciones, reconocimientos y demás. Entonces, a los que vayan a recibir reconocimientos, condecoraciones con esta ocasión, mis felicitaciones. Y a los que no, pues nosotros nos queda la satisfacción del deber cumplido y de cada día buscar prestar un mejor servicio con todo esto. Bueno, yo creo que ya le demos inicio. Entonces, el tema de hoy es la evaluación de la escena y la cinemática del trauma. ¿En qué radica la importancia de nosotros hacer esa evaluación de la escena y comprender la dinámica del trauma, ¿no? Que antes de acercarnos nosotros vemos una escena, un accidente, o nos llaman para atender una escena, un accidente, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es realizar una evaluación. Alguna mnemotecnia nos decía cuando nos hacían las evaluaciones al estilo de antes, levantaba uno las manos, elementos de protección personal puestos, y ingresaba uno a la escena, ¿no? Entonces, haciendo la valoración de la escena. ¿Qué buscamos nosotros con valorar esa escena? ¿Quién me ayuda un poquito a decir qué es lo que buscamos nosotros con realizar una evaluación de la escena? Profe, Lo que nosotros buscamos en este momento para poder entrar nosotros es la seguridad de nosotros primero que todo. Que comenzando que en el sitio no vayan a ver de pronto si fue algunos explosivos. Tenemos que percatarnos primero de que no vaya a haber eso, y para eso tenemos que primero esperar que llegue policía o ejército. Si es en un incendio, tenemos que esperar que primero los bomberos, para poder nosotros entrar también a ayudarles en el rescate. Y si es en un accidente, pues tenemos la misma cosa, mirar a ver que el líquido que el carro está botando no sea gasolina, de pronto un carro que vaya con gas, cilindros. Entonces tenemos que evaluar primero que todo ese peligro para nosotros poder entrar, porque primero que todo nosotros, los rescatistas o paramédicos o voluntariados, primero somos nosotros el número 1, el número 2, el número 3 somos nosotros, y después el herido. Listo, William, muchísimas gracias. Allá hay varias cosas para rescatar y ya le complementamos. Henry, Profe. por favor, tiene la mano. Profe, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Bien, sí, Un señor. gusto saludarlo, agradeciéndole de antemano y felicitándolo también por su voluntariado, y a todos los compañeros. Pues mire, la evaluación de la escena básicamente es un paneo que se hace antes de ingresar para saber riesgos potenciales, número de personas. En nuestro caso, nosotros aplicamos los 8 pasos del sistema de comando de incidentes, en los que está precisamente evaluar riesgos potenciales. Hay un curso que uno toma precisamente para esto, que se llama evaluación de daños y análisis de necesidades. El primer respondiente verifica qué es lo que sucede, qué riesgos potenciales hay, y de pronto qué necesidades tanto de personal como equipo se requieren. Señor instructor, muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias, Julio, por su aporte. Sí, Okay. Señor. Vale, cuidado. Señor. Para nosotros, primero yo, segundo mi Profe, equipo. usted sí está mirando a quién está levantando la mano. Sí, señor, sí, Perdón. ya le doy la palabra, Juan. No, porque yo levanté primero la mano que el compañero que acaba de hablar. Iba a exponer, pero entonces el compañero, entonces toca es que mire quién va y vamos cuadrando bien para que cada cual pues dé su opinión, porque Listo. así no, entonces se entra, muy buenas noches, y de una vez pues le corta la prueba al otro. Entonces Listo. pues no debe ser así.
Muchas gracias. Juan. Listo, Juan, recibido. ¿Iba a hacer algún aporte, Juan? No, pues ya me cortó la prueba de los compañeros. Listo, Juan. Es que en el computador tengo la pantalla completa y en el celular solamente me salen 4, pero sí voy a estar más pendiente. Sí, Juan. pues que controlen. Listo. Bueno, mami, toca aquí. Sí, eso, gracias, Juan. Sí, es importante tener claro esa regla de juego, ¿no? Levantamos la manito y hacemos el aporte. Entonces, para continuar con el tema ahí, decimos que cuando nosotros hacemos esa evaluación de la escena, debemos realizar una evaluación identificando los riesgos presentes y potenciales, como decían ustedes en sus aportes. Debemos analizar los mecanismos de lesión, la forma en que se transmite la lesión a los pacientes, comprender qué fue lo que sucedió para poder entender un poco la cinemática del trauma. No es lo mismo la cinemática del trauma en los ocupantes de un vehículo donde todos llevan el cinturón puesto, a como el caso de esta mañana, que desafortunadamente hubo un fallecido y unos 14 heridos, ¿sí? Y una persona que salió expulsada del bus, que fue la que falleció. Entonces es diferente la cinemática del trauma para quienes quedaron dentro del bus, para quien salió del bus y se estrelló contra el pavimento, y para el que iba por fuera del vehículo y es impactado. Y anticiparnos nosotros a lesiones internas críticas. Pienso yo que dentro de la cinemática del trauma, lo más difícil para analizar nosotros como primeros respondientes es precisamente eso, anticiparnos nosotros a las lesiones internas. De pronto es más fácil identificar una deformidad, una hemorragia, la posición o de pronto nosotros concluir de acuerdo a la posición en que encontramos una motocicleta y el motociclista en la parte de arriba del vehículo y que queda dibujado, como en las caricaturas, queda dibujado en el techo del vehículo el motociclista. Entonces intuimos nosotros una cinemática mucho más fuerte. Intuimos nosotros que salió disparado volando y que cayó encima del vehículo, porque no es normal encontrar a una persona en esa posición. Entonces es como hacer un paneo, como ustedes mismos decían, aplicar principios del sistema comando incidente, de escena segura, este principio de evaluación rápida de la escena, si no tenemos tampoco mucho tiempo para nosotros hacer un análisis profundo. Debemos ser muy ágiles de mente y eso solamente nos lo da la experiencia. Algunos todavía, la adrenalina va subiendo en la medida en que nos vamos desplazando. Si el tráfico está pesado y nosotros vamos con sirena, eso está probado científicamente. El uso de la sirena también nos altera a nosotros, altera al paciente, alteramos al público, pero hay que hacerlo para podernos abrir paso. Entonces, una vez llegamos allá, hay que como tomarse esa pausa y en cuestión de segundos evaluar la seguridad de la escena. Si es seguro para mí y para mi equipo ingresar a prestar una atención, la dinámica del evento, ¿cierto? Preguntarnos, ya te doy la palabra a Alida, ¿sí? Ya sigues. Déjame terminar esta idea y ya. La dinámica del evento, ¿qué sucedió? ¿Qué es la base para poder entender la transmisión de la energía? ¿Cómo voy a llegarle yo al paciente? ¿Cómo tengo yo el acceso? ¿Y qué recursos necesito para atenderlo y transportarlo? Hasta ahí los 4 pasos de esa evaluación de la escena. Alida, por favor.
No, profe, lo que pasa es que estaba, se inspiró, totalmente fue la mano que se levantó solita, ¿no? Bueno, Pero igualmente, pues, de lo que yo tengo entendido, pues sí, primero cuando pasan pues accidentes así, nosotros tenemos que revisar si hay tráfico, fuegos, gases, cables eléctricos o personas agresivas o zonas inestables. El mecanismo de las lesiones son naturales o enfermedades, por lo menos como caídas, golpes, accidentes de tránsitos, quemaduras, dificultades respiratorias, todo eso hay que pues mirar cómo está el paciente, las personas durante de la escena donde nosotros vamos a llegar. Por lo menos podemos hacer el objetivo de la evaluación de la escena es por lo menos garantizar la seguridad, como estaba diciendo el profesor, identificar lo que ocurrió, cuántos pacientes hay, si hay uno o varios pacientes durante el accidente o durante lo que hay de lo que pasó. gracias, Alida. Sí, es muy importante lo que tú dices y lo que dijeron los compañeros al principio, ¿cierto? Nosotros nos enseñaron que, bueno, la frase de que primero yo, segundo yo, lo que sobre para mí, pero es para insistirnos a nosotros que nosotros no podemos convertirnos en una víctima más en la atención de ese incidente. Entonces, nosotros no deberíamos iniciar una atención, como ustedes lo dijeron, hasta que no se considere la escena segura para el ingreso del equipo de trabajo. Mi seguridad. La seguridad no es negociable, decimos nosotros acá en un equipo del departamento de Santander. La seguridad no se negocia. Y mi seguridad me la garantizo yo mismo. ¿Sí? Yo no debo esperar a que si el sistema comando está montado o establecido, que el oficial de seguridad me revise mis elementos de protección. Yo soy el que debo estar muy atento porque no debo convertirme en una carga. Entonces, primero mi seguridad, la seguridad mía como rescatista. Segundo, yo aporto con esa seguridad mía individual, aporto también a la seguridad de mi equipo. Y mi equipo está bien o funciona bien si yo aporto a esa seguridad y si yo trabajo. Pero si yo me convierto en foco de inseguridad, actúo y realizo acciones inseguras, no solamente me pongo en riesgo yo, pongo en riesgo al equipo, la respuesta de la operación y también pongo en riesgo la seguridad de mi paciente, porque estoy siendo imprudente. Entonces, la seguridad de mi paciente está en el tercer lugar. Entendiendo que desde mí inicia esa atención segura. Desde el momento en que yo ingreso al vehículo de emergencias para responder, desde ahí en adelante pueden salir las cosas bien o mal. Lo que yo llevo puesto, cómo lo llevo puesto, si yo dejé algo, si me subí a las carreras y dejé el equipo de protección personal en la base. Los riesgos de la escena. Entonces, Alida nos decía, hay que mirar los riesgos presentes inmediatos y los potenciales a considerar. Siempre debemos tener esa mentalidad de qué está sucediendo y anticiparnos un paso más allá. Si hay fuego, si hay humo, si hay posibilidades de tener contacto con la electricidad. Alida decía, si hay tránsito activo, si hay armas de fuego o agresores, si es un asalto que está en desarrollo, si hay un tirador activo, ya debemos pensar en eso. Fin de semana tuvimos aquí en Santander un asalto que muy pocas veces se ve en un centro comercial con varios tiradores activos y llegaban fuerzas especiales de civil y uniformados. Entonces eso es un caos y nosotros no podemos arriesgarnos a ingresar a una escena de esas hasta que no la declaren seguras. Hay confusión, hay gritos. Algunas veces los bandidos utilizan esa confusión para camuflarse entre el público y salir y hacer daño. Hay riesgos estructurales, hay estructuras inestables, hay químicos,
hay presencia de combustibles, puede un evento desencadena en otro mayor, un escape de un combustible, de algún líquido inflamable, puede desencadenar en un incendio y nosotros quedar atrapados internamente. También pueden haber vehículos inestables que nos pueden lesionar, que progresivamente puede haber un colapso. El clima influye, no es lo mismo atender una emergencia de día o de noche. Vuelvo al caso de esta mañana que nos tiene consternados acá a los municipios cercanos. Un bus con turistas que iban hacia Panachi y se accidenta llegando al Socorro, ¿no? Entonces 17, 14, 15 heridos, ya sobrepasa la capacidad de respuesta del mismo hospital y de los organismos de socorro, de la misma policía, y sumarle a eso pues una joven de 17 años tirada en la mitad de la vía, pues eso impacta también y hay que tener en cuenta también esos riesgos, ¿no? Llega la familia, ella iba con su familia, entonces ahí también hay otros riesgos, hay que estabilizar también emocionalmente a esa persona. Y si hablamos del riesgo público, hablamos de multitudes que pueden estar hostiles contra los grupos de rescate, contra las autoridades. Entonces, todo eso se suma y sumarle a eso, pues que todavía hay organismos y dentro de nuestra respuesta local a emergencias, todavía nos falta construir más esa cultura de la administración de la respuesta a emergencia, del sistema comando de incidente, de que el primero que llega asume el mando, empieza a coordinar, luego transfiere el mando a quien tenga mayor capacidad o la especialidad para atender ese tipo de casos. Todavía vemos nosotros que en una cantidad de heridos masiva como esta, más de 10 personas heridas, digamos, los vehículos de emergencia llegan y recogen y se van, ¿sí? No hay una coordinación, no hay alguien que llegue y diga, yo llegué primero, yo tengo la información, voy a organizar la atención. Entonces, eso nos hace falta para nosotros también disminuir las posibilidades de riesgo. Hablamos del mecanismo de lesión, ¿sí? Es como esa transferencia de energía va a llegar hacia el paciente. Y esa energía del evento, de la explosión, de la detonación, del impacto, de la caída, decía también Lida, ¿sí? Nosotros mentalmente nos imaginamos o los testigos nos cuentan, no, el motociclista venía y el del carro se le atravesó, golpeó, lo levantó por allá y mira allá donde fue a caer, ¿sí? Hay que entender ese tipo de energía del evento y cómo se transfiere hacia el cuerpo y qué daños invisibles y visibles se pueden presentar y evidenciar nosotros la gravedad. La clave es esa, ¿no? La energía no se destruye, la energía solamente se transfiere o cambia. Yo recuerdo en este momento, yo no sé, pues de pronto le suene un poquito cansón o algo. Henry, ya te doy la palabra, termino la idea y te doy la palabra. De pronto termina un poco cansón, pero para que ustedes entiendan un poquito, yo le aprendí mucho a Gersaín y con Gersaín tuve varias experiencias agradables y verlo a él en su experiencia como enfermero y como socorrista nos ayudó a evidenciar este caso. Recordaba un caso de la atención de un motociclista que se impactó con un vehículo y nosotros llegamos a atenderlo. Yo hacía parte de la tripulación y Gersaín estaba a cargo de nosotros. Motociclista lesionado, fracturado, lo inmovilizamos y Gersa le hace una revisión a nivel del tórax y evidencia un trauma cerrado de tórax. Eso dio prioridad para que fuera el primero en sacar de la escena, fuera el primero en transportar y al llegar al hospital, Gersaín hizo la entrega y hizo la mención de la evidencia del trauma cerrado en tórax. ¿Eso para qué sirvió? Para que a él lo atendieran prioritariamente y pues ya luego cuando se recuperan y todo, los pacientes a veces buscan a los socorristas y le cuentan. Y él le contó a Gersa
que si no es por él que levanta la camisa y lo revisa, a él lo hubieran ingresado por una fractura y no le hubieran puesto cuidado de una al trauma que era más importante. Eso les quería comentar frente a las lesiones invisibles. Henry, ¿tienes algo que aportar? Sí, señor instructor. Con respecto a lo de la seguridad del área, no sé, para todo fue de conocimiento público. La situación en Tasajera, vía Barranquilla, en donde se volca un camión que llevaba combustible, y aun cuando había personal de PONAL y personal de rescate antes del incidente, era tal la cantidad de gente que no se pudo manejar ese escenario, ¿no? Se volvió inseguro. Y pues ya sabemos en qué quedó el número de víctimas por quemaduras generadas a una posterior explosión por el manejo inadecuado de las baterías del vehículo, ¿no? Los primeros respondientes querían ayudar quitando las baterías del vehículo y sacándole el combustible al tanque, ¿no? Esa fue la excusa. Sin embargo, ya sabemos en realidad en qué paró. Cerca a Bogotá, seguido de eso, unos añitos después, se volca un carro como con insumos de comida y la gente se abalanzó a también ayudar a descargar el camión, y posterior a eso venía bajando un doble troque cargado, una volqueta, y perdió los frenos. Otra escena insegura que nos genera esos problemas. Entonces, era para reforzar lo que usted nos dice siempre, de que hasta que no estemos seguros de que el área es segura, es mejor no ingresar, porque podemos estar en nosotros también como las siguientes víctimas. Muchas gracias, señor instructor. Disculpe la molestia. No. Gracias, Henry. No es ninguna molestia. William. William levantó la mano. ¿Sí es William? Solo alcanzo a ver la W. Bueno, entonces Henry nos comentaba algo que es un ejemplo clarísimo de las multitudes hostiles. Por eso me devolví. William, ¿vas a hacer algún aporte o continúo? Bueno, mientras William reacciona, continuemos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Hablábamos del trauma cerrado, entonces les contaba yo del ejemplo del motociclista, ¿cierto? Si el impacto es frontal, pues puede haber un trauma cerrado en fémur, en tórax, en la aorta, ¿sí? Hay que mirar si el impacto es lateral, entonces hígado, vaso, costillas, el efecto latigazo, el que todos conocemos del impacto que el posterior o de frente, cuando los vehículos se impactan también, trata uno de seguir la trayectoria del vehículo, y si tiene el cinturón, pues el látigo, y si no tiene el cinturón, pues va a la frente allá contra el panorámico. Los volcamientos generan politrauma, o pacientes que salen disparados. Ahorita recuerdo el bus en la vía hacia el Playón, que nuestros compañeros salieron desde Bucaramanga y Piedecuesta y alcanzaron a llegar, y ellos dicen que encontraron gente empalizada, ¿no? En las copas de los árboles, en las ramas de los árboles, atravesadas por los árboles, porque desafortunadamente, y hoy lo vivimos nuevamente, qué pena que les insista, pero está el ejemplo clarito para el accidente de esta mañana, antes de las 6 de la mañana, aquí en nuestra vía de comunicación, cómo los vehículos de transporte de pasajeros aún no tienen cinturón para cada uno de sus ocupantes. Entonces, en esos volcamientos, en esos impactos fuertes, además del latigazo, de los politraumas, alcanzan a salir eyectados los pacientes. Y la niña que falleció porque salió eyectada del bus. Entonces, vemos nosotros cómo este tipo de trauma genera una cantidad de lesiones que nosotros no evidenciamos fácilmente. No tenemos equipo de rayos X, algunas veces el mismo afán, la misma cantidad de heridos, el mismo público hostil nos obliga a actuar muy rápido por temas de desnudez. Ustedes saben que no podemos
pues exponer tanto a nuestros pacientes, y nos toca hacer esa valoración ya interna en la ambulancia mientras el transporte, pero sí es importante nosotros tener en cuenta esa cinemática para hacer esa valoración. Las caídas de altura, ¿sí? Las lesiones de caída de altura son bastante fuertes a nivel de miembros inferiores, columna, el talón, las vísceras, son lesiones típicas. Y pues el impacto a cierta velocidad, ya vamos a ver unas tablitas de comparación, el impacto a gran velocidad es como si nos cayéramos nosotros de edificios muy altos. Las lesiones penetrantes con arma blanca, con destornillador, con objetos punzantes, esas mismas ramas que les contaba del bus que se fue allá en el playón, ¿sí? Y que los pacientes quedaron allá, es empezando porque impacta psicológicamente y porque son lesiones difíciles de trabajar. Las lesiones con arma de fuego, pues hay que entender un poco de balística y de la trayectoria del proyectil. Entonces ahí tenemos nosotros que hacer una evaluación. Las explosiones, depende del tipo de explosivo, de la onda explosiva, de los proyectiles que puedan salir disparados o proyectados, el desplazamiento del cuerpo, las quemaduras, el aplastamiento, ese síndrome también de aplastamiento. Con respecto a las armas de fuego, atendimos un paciente con un impacto de tiro de escopeta. Son varios perdigones. Paciente consciente, nos lo sacaron de la zona rural, sentado en un campero, lo recibimos en la ambulancia, lo valoramos y lo echamos en la parte de atrás. Esa vez yo iba atrás como tripulante. Cuando el paciente lo intentábamos recostar, el paciente se exasperaba, se desesperaba, se sentía ahogado, y la única forma que lo encontramos de llevarlo fue sentado. Nosotros hubiéramos querido llevarlo acostado, como pretendemos nosotros a veces llevar todos los pacientes, pero todos los pacientes, y eso lo va aprendiendo uno con la experiencia, depende del trauma, a veces toca llevarlo en la misma posición en que nos lo entregan o que lo encontramos. El total es que una vez llegamos y entregamos el paciente, yo no me quedé con la duda de qué es lo que sucedía cuando lo intentábamos recostar. Los médicos que lo atendieron, que lo operaron y que lo salvaron, después me explicaron entre compañeros de trabajo, pues aprovechaba yo esa coyuntura de que trabajaba en el mismo hospital y preguntaba para entender un poco más el comportamiento y lo que hicimos nosotros en la atención y si lo habíamos hecho bien o si nos habíamos equivocado para tomar las acciones de corrección. El resumen es que uno de los impactos había perforado pulmones y él se estaba llenando de líquido sus pulmones. El trauma lo estaba haciendo eso, ¿no? Entonces me explicaba el médico muy coloquialmente el síndrome del vaso de agua. Yo aquí tengo mi tinto. Si yo giro el vaso, pues voy a echar el tinto en el computador. Lo mismo sucedía con el pulmón de mi paciente. Entonces, no era que él estuviera desesperado, que estuviera en shock, que tuviera problemas psicológicos. Era que cada vez que lo intentábamos recostar, él se sentía mayor presión y que se estaba ahogando. Entonces, esa es una valoración del trauma. Entonces, si él no se deja, si el paciente no se nos deja, si está más cómodo sentado, no nos pongamos a luchar porque estamos causando nosotros mayor daño. Bueno, eso tiene su fórmula física, ¿no? Los que vimos física y que no nos quedaron muy buenos recuerdos, pues habla de la cinemática del trauma, ¿no? La energía cinética. Y la fórmula pues dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, entendemos nosotros ahí la explicación. Entonces, un objeto que va en movimiento como un vehículo, y ese es más fácil de explicar, que nosotros entendemos un vehículo, una motocicleta, un tractocamión, con una parada brusca,
genera lesiones internas. Si hablamos de un tractocamión, he visto muchos casos y son desastrosos. El cabezote frena o se impacta con algo y frena bruscamente. Y el tráiler, ¿qué tiende a hacer? A pasar por encima del cabezote o la mercancía o la carga que lleve. Y yo sé que todos nosotros hemos visto esos tipos de accidentes, de esa frenada brusca del cabezote y todo el tráiler y la carga, el contenedor, el carbón, el hierro, lo que lleve, pasa por encima del cabezote y ahí nosotros llegamos a hacer recuperación, ahí no llegamos nosotros a rescatar a nadie, llegamos a recuperar cuerpos. Entonces, a mayor velocidad, la energía se aumenta exponencialmente porque hablamos de que se debe multiplicar por la velocidad al cuadrado. La desaceleración es brusca. El cuerpo, nuestros órganos internos son muy delicados, son estructuras anatómicas perfectamente hechas, pero no están diseñadas para soportar este tipo de energía. Entonces tenemos lesiones graves. Por eso vemos nosotros personas que con el impacto fuerte relajan esfínteres. Notamos nosotros que hay, sí, que la persona relajó esfínteres, que hay sustancias que se humedecieron las ropas, porque el impacto es fuertísimo y pueden haber desprendimiento interno de órganos. Entonces debemos tener en cuenta esas velocidades para nosotros calcular también qué tanto daño puede haber sufrido esa persona. Otra experiencia que todos tenemos, la persona sufre un impacto con una cinemática del trauma supremamente fuerte. Cuando nosotros llegamos a la escena vemos esos vehículos totalmente destrozados y la persona que dice yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada. ¿Qué nos pasa con ese paciente? Todos lo sabemos. A los 5 minutos, a los 2 minutos, a los 10 minutos, al otro día esa persona colapsa y es fatal. Entonces, por eso es importante que nosotros, los pacientes, los hagamos, que lleguen al servicio médico y que sean allá que los valoren. Recientemente hubo un accidente con múltiples lesionados en Bogotá. Creo que fue el del taxi, que hay un motociclista que va a urgencias, le dan de alta y al otro día colapsa en su casa y posteriormente fallece por esa misma cinemática del trauma, porque las lesiones fueron internas, no hubo los exámenes de diagnóstico, las ayudas diagnósticas suficientes y la lesión del muchacho estaba interna. ¿Qué hay que prever? Hemorragias ocultas, el caso que les contaba del paciente con Gersaín, ya estaba cambiando de color el dorso del tórax del señor y Gersa intuyó un trauma interno, una lesión interna y la manifestó en el momento de la entrega. Entonces, hemorragias ocultas a nivel de pelvis, fémur, abdomen, lesiones en la aorta por el impacto frontal a alta velocidad, lesiones medulares por caídas, esas caídas de los albañiles, de los constructores, son terribles esas caídas de 3, de 4 pisos, ese abdomen agudo y esas contusiones torácicas, ¿no? Lo que llamamos trauma cerrado de tórax. Tenemos casos clínicos para aplicar, bueno, ya les he explicado algunos. El primero habla de un impacto, una colisión a 80 kilómetros por hora. Se puede desgarrar la aorta, puede tener fracturas de bilateral, fémur, ¿sí? Hemorragia interna, un traumatismo, un trauma craneoencefálico severo, una caída de 6 metros, fractura de la columna, lesión medular, hemorragia interna, cayó de 6 metros y como dicen coloquialmente, se reventó por dentro, ¿sí? Y esa persona nos puede hablar, puede estar consciente y de pronto colapsar. Y ya ese colapso es peligroso porque ya la persona no vuelve a reaccionar. Las fracturas múltiples extendidas por todo el cuerpo. El aplastamiento por escombros, pues el síndrome de aplastamiento para la historia es el de Omaira, ¿no? De pronto en esa época no había el conocimiento, la técnica,
las técnicas de rescate que tenemos hoy en día, pero el síndrome de estudio médico y de evidenciar nosotros en los ojos todos los síndromes del aplastamiento es Omaira. La destrucción de los músculos, la insuficiencia renal aguda, el choque hipovolémico severo, ese aplastamiento y esas personas que quedan atrapadas entre placas, entre escombros, por lo regular producto de los sismos, de los terremotos, pues son de los más graves en atender. Yo no sé si les comenté que dentro del futuro de nosotros en rescate, en grandes emergencias, en grandes desastres, con el tema de del síndrome de aplastamiento, nos hablaban nuestros instructores que debemos ir preparando los componentes de los grupos de búsqueda y rescate para que nosotros estemos en la capacidad con un componente de realizar algunos tipos de procedimiento con estas personas que sufren el síndrome de aplastamiento. Y debemos tomar conciencia y prepararnos porque posiblemente nos va a tocar ayudar a hacer amputaciones de miembros inferiores, de manos, de piernas, de brazos, que queden atrapados en este tipo de colapsos. Porque no va a haber recursos, porque la única forma de salvarle la vida ya en estos momentos es haciendo ese tipo de intervención. Entonces, muchachos, tenemos todavía mucho más que estudiar, mucho más que prepararnos para hacernos esto. Yo quiero, ahora sí, que ya vamos a terminar, como hacer unas conclusiones y que ustedes me ayuden a resumir lo que hemos visto en esto, en estos 45 minutos primeros y podamos de pronto compartir de manera corta cómo nos ha servido a nosotros manejar este tipo de protocolos de seguridad de la escena y de entender la cinemática del trauma. Primero Henry, luego William, que veo las manos levantadas. Y ya trataré de mirar aquí a los otros. Entonces, conclusiones. A ver, voy a quitar aquí la presentación para poder dar la mano de manera más ordenada. Listo, primero William, primero Henry, luego William. Y ya ahorita miro aquí el resto. Profe, mire que hay una cuestión bien interesante dentro de la cinemática del trauma. A uno le dicen el paciente va con cinturón de seguridad. Sí, exactamente va con el cinturón de seguridad. Sin embargo, hay veces que superaron tanto la velocidad y la cinemática fue tan afectada que el mismo cinturón cizalló algún órgano y hay como un estigma del cinturón. O sea, también uno debe leer eso. O hay veces que uno en lo de la evaluación de la escena ya ve que se explotaron, por decir en término coloquial, los airbags del vehículo. Eso ya implica que la carga o la cinemática a la que se sometieron los ocupantes fue alta. Entonces nosotros siempre vemos eso y encontramos en muchos accidentes ese estigma del cinturón de seguridad y eso ya le dice a uno que hay órganos internos que sufrieron algún daño adicional y lo que usted dice, uno encuentra al paciente consciente, orientado, un poco acelerado. Hay veces que uno ya sabe que hay un problema porque el paciente está como combativo y es un paciente al que hay que correrle porque lo que usted decía, 2 o 3 minutos después colapsa y es muy difícil sacarlo de ese colapso. Muchas gracias, señor instructor. Bueno, Henry, sigue William y luego alguien que tiene la identificación como Kilau 01. William. Sí, profe. Profe, te comento. Resulta y pasa pues que en Jamundí, pues yo llegué esta semana, estoy acá por los lados de Bogotá, ¿no? Estoy en Guachetá, Cundinamarca, bastante frío, pero yo vivo más que todo en Jamundí Valle.
Un casito que me pasó, por ejemplo, allá en Jamundí, de una niña año y medio, que pues supuestamente la única que sabía ahí era la mamá y los abuelos, ¿no? Que le estaban dando era jarabe a ella. Resulta y pasa que la niña de un momento a otro convulsionó. O sea, en ese momento ella tenía dos problemas. Primero, convulsionó y segundo, se estaba ahogando con el jarabe que le dieron. Pues yo no sabía en ese momento qué estaba pasando, pero entonces yo de la desesperación, pues yo salí en pantaloneta ligero corriendo y pues vi que la tenían a la niña, pues no la tenían boca abajo, no la tenían boca abajo, sino boca arriba, ¿sí? Entonces, pues lo que en ese momento, ¿verdad? El consciente le dice a uno qué es lo que tiene que hacer. Y lo que yo pues en ese momento hice fue quitarle la niña a la señora que la tenía, que me tocó, como dice el dicho, jalársela de las manos a las malas y la coloqué pues en la cabeza, boca abajo y sobre la mano le puse la cabeza de ella y le abrí la boquita y 3 palmadas en la espalda y la niña botó el jarabe que tenía. Eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando paramédico, los instructores nos decían, bueno, ya después de que el paciente bote lo que tiene, el paciente ya está bien. Preguntémosle cómo se siente y qué es esto. Y si es una niña, pues si ya la niña abrió los ojos y ya respira, no, está bien. Pero mira que siempre es bueno eso, hacer una segunda opción. ¿Y la segunda opción cuál fue? Pues bueno, ya vi que la niña reaccionó, abrió la boquita, ella ya mejoró la respiración, mas sin embargo nosotros salimos en pura carrera para el hospital. Son de ahí donde yo vivo más o menos unas 20, 25 cuadras al hospital. Y resulta y pasa pues que la niña sí había alcanzado a broncoaspirar eso, sí se le había estado oyendo algo a los pulmones. La niña duró 6 días en hospitalización. Sí, me comentaba un muchacho que si eso no hubiera, que si la niña no la hubiéramos llevado al hospital, la niña se hubiera podido seguir ahogando por eso. Entonces, mira, la importancia de lo que tiene uno, muchas veces no confiarse que porque la persona ya votó, ¿sí? No, vaya al hospital que le hagan un chequeo. Gracias, William, por el aporte. Sigue Quilao y hacemos el... Qué pena, pero es que no está el nombre, dice Quilao 01. Bueno, muy buenas noches, sí señor. Pues un caso a colación. Como tal, un equipo de paramédicos despachó a un accidente de la motocicleta, a un accidente de motocicleta de alta velocidad, ¿no? Bueno, al llegar encuentran a un hombre de 27 años, inconsciente, sin casco, en medio de la carretera. La motocicleta pues está a varios metros de distancia, con daños significativos, lo que pues nos indica un intercambio de energía considerable, lo que es el compañero de una cinemática de trauma, ¿no? Bueno, en la actuación prehospitalaria se realiza normal el protocolo ASDE, normal, se tira un enfoque sistemático, se priorizan las lesiones que puedan amenazar la vida en el momento, ¿no? La hora dorada y pues obviamente los 10 minutos de platino en la escena. Normal, empezamos pues con la vía aérea, paciente inconsciente, pues se realiza la tracción mandibular y se coloca el collarín cervical pues para su inmovilización. Pues procede a verificar la dificultad respiratoria, ya que se administra oxígeno y se descomprime un neumotórax con aguja. Se procede pues a la hemorragia masiva en la pierna y el shock, que como tal se aplica un torniquete y se inician líquidos pues intravenosa. De ahí procedemos a discapacidad neurológica con el Glaukos 8, con la anisocoria, y se reevalúa constantemente, está pendiente del paciente. Y pues ya terminando con la exposición, pues se empieza a inspeccionar el cuerpo completo, lo que usted decía, porque no podemos dejar pues pasar las cosas mínimas que uno pueda dejar pasar y no le presta atención, es por las cosas que para el paciente se nos pueda ir con las cosas más mínimas. Entonces previene pues con la hipotermia, con las mantas, ya que pues era una zona bastante fría. Y bueno, normal, llegamos trasladando
al paciente al centro de urgencias más cercano, que está como casi media hora. Y estamos pendientes, ahí pendiente con los signos vitales y todo, pues que no se nos fuera a complicar. Pues traía a colación este paciente, profe, pues porque lo que usted decía, o sea, las cosas mínimas que uno no, o los detalles que uno pueda pasar por alto, son los que pueden llegar a complicársele y a cambiar el rumbo de la historia del paciente. Profe, tiene silenciada la llamada. Recuérdame tu nombre. Pablo Martínez, profe. Bueno, Pablo, ¿trabajas con ambulancia medicalizada? En TAP y enfermería de combate, profe. Ah, listo. Sí, por los términos y por el procedimiento. Gracias. Walter, cuéntanos. Profe, buenas noches a todos. He evidenciado que hablamos mucho de la atención prehospitalaria en pacientes en zonas superficiales, me refiero en carreteras, en estructuras de viviendas y todo eso. En el caso mío, yo soy supervisor de mina y una anécdota que sí tengo muy presente por compartir es el tema de la transición atmosférica de un paciente en la parte interna de la mina cuando lo llevamos, digamos, con pulso, respirando, pero entonces en el momento que sale de la atmósfera minera y ese cambio brusco de atmósfera al ambiente normal, digamos que por eso es que tratamos de cada día de tratar de darnos una respuesta, una explicación, el por qué, ¿sí? Y entonces, pues ahí sí ya entra es la parte médica, porque nosotros como socorredores mineros, el alcance de nosotros solamente es búsqueda, rescate, evacuación, camillaje y digamos que esos son los límites. Pero entonces en el tema minero sí es bastante complicado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo es el del cambio de aire, ¿no? Walter, El ambiente. ¿qué decías? Alida. Pues en lo que está diciendo mi compañero Walter es por lo menos en el cambio de adentro hacia afuera, porque ya es muy diferente el aire que tenemos para poder respirar, es más diferente que estar adentro de una mina. Entonces, es que mi compañero Walter somos dos que trabajamos con lo mismo. ¿Ustedes hacen parte del equipo de rescate minero? Sí, señor, yo soy la parte de la salud y con él trabajamos. Muy como bien. seguridad y salud en el trabajo. Mis felicitaciones. El tema de rescate minero, ya te doy la palabra, William, ya ahí te tengo pendiente. Pero quiero no dejar perder la idea de los dos aportes de Walter y de Ali. Primero que todo, mi reconocimiento, rescate minero, pues es otro nivel, como todos los niveles, pero es una especialización diferente y qué bueno que Walter nos haya hecho ese aporte. Yo entiendo, hasta donde conozco, y me perdonan mi ignorancia, la concentración de oxígeno es diferente dentro de la mina afuera, y esos cambios bruscos sucede algo muy similar, y voy a pecar de imprudente de pronto, muy similar con lo que nos explicaban alguna vez en el Hospital Militar en Bogotá, en un seminario. No es lo mismo tener un paciente en tierra y transportarlo vía aérea. Hay que preparar a esos pacientes para ese transporte de vía aérea. Lo mismo, el cambio de atmósfera, el cambio de concentración de oxígeno, la altura que nosotros llamamos, puede afectar un paciente. Y lo vivimos en un accidente donde la persona solicitaba el traslado helicoportado y un médico nos explicaba, no está este paciente preparado para someterlo a un transporte helicoportado. Si lo helicoportamos, lo matamos más rápido. Entonces, tocó prepararlo y llevarlo por tierra. A pesar de que había el recurso disponible y el afán de la atención, médicamente no era posible tenerlo listo para en ese momento subirlo a un helicóptero. Entonces, lo que decía Walter,
Y lo que decía Ida, ¿sí? Siempre vamos más allá, porque el paciente se nos complica. Entonces, cuando ya nos empiezan a explicar las diferencias de atmósfera, las diferencias de concentración de aire, sucede el caso contrario. Cuando nosotros entramos por primera vez a una mina, a un socavón, nos sentimos que nos falta el aire. Cuando cambiamos de acá, de Tierra Caliente a Bogotá, a Funza, como estuvimos el fin de semana en un curso, y llegamos allá a 6 grados, otra concentración, otra atmósfera diferente, 6 grados de temperatura, y nos hicieron un medio trote y ya estábamos nosotros fundidos, sin oxígeno. Igual sucede con nuestros pacientes y esa es la explicación. Ahora sí le damos el paso a William. Sí, profe, gracias. Profe, mira, yo trabajé mucho tiempo en las minas de carbón y resulta que en las minas de carbón, pues el aire que uno respira, pues primero que todo no es un aire puro, ¿no? Es un oxígeno ya bastante contaminado. Muchas veces el oxígeno que respiramos afuera, aire libre, que es un 21%, ¿sí? Adentro en la mina varía el oxígeno completamente, o usted está respirando menos, no alcanza a un 15%. Le da una mucha taquinea. Y resulta que o respira mucho, ¿sí? Todo lo que está respirando no es un aire, no es un aire puro. El cambio de adentro hacia afuera, que siempre, por ejemplo, yo le decía a los compañeros, cuando nosotros salgamos a pie, procuremos que 20 metros antes de salir, ¿sí?, hagamos una pausa, porque nosotros estamos saliendo a una temperatura o demasiado frío o demasiado caliente. Un ejemplo, en el valle es demasiado caliente las minas, ¿sí? Y a pesar de ser demasiado caliente adentro, lo mismo es afuera, pero es más frío afuera que adentro. Adentro la gente está trabajando solamente a duras penas en camiseta. No tienen overol, sino pantaloneta. Y las botas, cuando salen, es llenas de agua. En tierra fría es lo contrario. Se cambia, es overol completo, mascarilla y eso. Mas, sin embargo, cuando va a salir uno en tierra fría con todo eso, ahí es donde tiene que hacer la pausa uno, siquiera unos 20 metros afuera, para volver al ambiente que tiene. O sea, estamos manejando dos ambientes los que trabajan en minas. Y pues yo lo digo porque pues yo fui minero, no soy socorrista, sí, de minas, pero sí tuve mucho que ver con eso en ese tiempo. Gracias, William. Aquí hay una pregunta en el chat para los compañeros que trabajan en el ambiente minero. Pregunta Andrea: ¿qué contradicciones tiene un trabajador a lo largo del plazo, a largo plazo en salud? Ahí les comparto la pregunta de Andrea para los compañeros que trabajan en el sector minero. A largo plazo, ¿qué complicaciones puede tener un trabajador en mina? Walter, cuéntanos. Profe, nosotros como socorredores, supervisores de mina e inspectores de seguridad y salud en el trabajo, en las charlas de seguridad y bueno, todo ese plan de capacitaciones y entrenamientos que se le da al personal de operativo, esa es una de las contradicciones y temas de choque que yo siempre he tenido con algunos trabajadores. El uso de las mascarillas o de los protectores respiratorios con doble filtro digamos que es muy importante para el tema de los pulmones a largo plazo. En muchas ocasiones he llegado a un frente de trabajo donde encuentro al perforista y al ayudante realizando su ejercicio de perforación y ninguno de los dos sin mascarilla. En el momento, pues, uno trata como de advertirles y todo eso, pero en las charlas de seguridad uno con más, digamos, con información más detallada, uno les explica y trata de hacerles caer en cuenta. Pero entonces hay gente que dice, no, yo llevo 18 años trabajando sin mascarilla y nunca me ha pasado nada. Y resulta que se llegan a la edad de los 50, 55 y ya tienen que depender de una bala de oxígeno constante.
Digamos que esos son algunos de los efectos de los riesgos que se evidencian, se identifican y se valoran dentro de un ambiente minero. Lo mismo pasa con la parte física, ¿no? La parte de temperaturas, ruidos, vibraciones, todo eso. Y digamos, para todas esas valoraciones de riesgos, también hay medidas implementadas. Y esas medidas de protección implementadas son las que la mayoría de los personajes no les gusta utilizar. Que muy grandes, que muy incómodos, que sudan mucho, que no sudan, que no los dejan ver, que digamos que eso existe una serie de excusas, ¿cierto? Pero el personal especialista en la protección de seguridad y salud del trabajo es de ahí de donde se amarra para más adelante hacerlo caer en cuenta. Oiga, señor, usted estaba haciendo una perforación de voladura, pero entonces resulta que usted estaba perforando sin las gafas de malla. No, es que no me dejan ver. Es que no, Dios mío. Por algo será que se las implementan, por algo será. Y pues, digamos, a largo plazo, pues obviamente le va a afectar la visión, el tema de la respiración, el tema de las vibraciones. Hay gente, pues yo no sé si el profe de pronto ya tenga conocimiento o experiencia, donde hay gente que ya después de pensionarse, en el caso de los hombres, después de los 63 años, ¿cómo es que lo llaman coloquialmente? En la Plaza de las Palomas Caídas. Sí, usted los ve que sufren de síndromes de movimientos involuntarios, ¿no? El tema de las vibraciones, no escuchan, no ven a corta o a larga distancia, en fin, todo eso conlleva. Gracias, Walter. Aida nos va a contestar también desde su experiencia en el sector minero. Cuéntanos. Pues de lo mismo que estaba diciendo pues mi compañero Walter, era sobre eso lo que pues a largo tiempo pues lo que teníamos problemas era entre la visión, para escuchar, esto para respirar y más por aparte también del corazón por los movimientos que nosotros tenemos dentro de una mina. Tenemos que hacer esfuerzo para respirar en algunos momentos cuando se hace voladura, como estaba explicando mi compañero. Los trabajadores, pues, al saber de que uno les da la inducción, se les puede dar todo, pero si ellos no cumplen con eso, pues, a largo tiempo podrán tener todos esos problemas, esos síntomas, ¿sí? Pero por lo menos cuando se hace revisiones de gases o algo, que hay personas que están envenenadas o que necesitan, nosotros lo primero que hacemos es estar dentro de la bocamina con bala de oxígeno para poderles colocarles el oxígeno al paciente para mirar cómo está evolucionando, tenerlo un buen tiempo antes de serlo trasladado, porque no lo podemos llegar y subirlo a la ambulancia de una vez inmediatamente, porque no se sabe que se nos puede dar un infarto o un paro respiratorio donde nosotros tenemos que atenderlo de inmediatamente, hacer la reanimación. Entonces la idea es detener al paciente, que si viene un paciente envenenado de un hueco de mina, nosotros, y que nos informan, porque ya nos informan a nosotros, que traen una persona pues grave, que va envenenado, que bueno, nos dicen todos los síntomas, nosotros lo que tenemos es que estar con ambulancia, todo de una vez en bocamina. Cuando nos entregan el paciente, nosotros tenemos que revisar, mirar cuántos años, el nombre, todo, cómo está, evaluarlo primero, cómo se siente, si hay que colocarle inmediatamente medicamento, pero lo primero que nosotros hacemos es colocarle oxígeno. Siempre, cada vez que una persona salga contaminada de una mina, hay que colocarle oxígeno. Lo primero que hay que hacerlo, estabilizarlo con oxígeno. Ya después de eso, ahí miramos, subimos ambulancia, preparamos todo, paciente para el hospital, porque no se sabe que pueda sufrir de un paro respiratorio como un paro cardíaco. Gracias a Aida y a Walter por despejarnos la duda. Y gracias a Claudia, fue la que hizo la pregunta, quien hizo la pregunta, porque pues nos amplía un poco más el espectro de esa valoración, ¿cierto? Desafortunadamente, no todas las minas tienen esas medidas de seguridad. Y desafortunadamente, yo sé que más de uno de nosotros, en diferentes, Andrea le manda a decir que muchísimas gracias. Aquí yo estoy leyendo, tratando de leerlos a todos. Gracias, Andrea, por tu pregunta, porque pues lo que les decía yo al inicio, ¿no? Entre todos construimos conocimiento. Algunos somos
especialistas, tenemos conocimiento en cierta rama o en cierto sector de la atención, pero muy pocas veces podemos estar reunidos aquí desde diferentes sectores. Quería comentarles algo. Cuando las minas son legales y son organizadas, pues hay cierto nivel de seguridad, de seguimiento, de esa velar por la integridad de los trabajadores. Pero en el caso que tenemos en todos los departamentos, Santander tenemos este mes que acabo de terminar un índice de fatalidad de más de 10 personas en minas fallecidas por explosiones, por lo que ustedes decían, por la contaminación del aire, empiezan a concentrarse gases y llega al nivel de explosión. Pero si no tienen equipos, si son artesanales, o si tenemos, por el contrario, todas las medidas de seguridad, pero tenemos personas que siempre nos contestan, es que yo llevo 10 años, yo llevo 20 años, a mí nunca me ha pasado nada. Yo ese cuento me lo sé con carpinteros, con soldadores, con tapiceros, con carniceros, ¿sí? A donde los lleven a uno, pues a mí nunca me ha pasado nada, miren. Decía un profesor de seguridad vial, a mí el conductor que me diga que yo nunca me he estrellado, yo nunca he tenido un accidente, decía él, en su saber y en su entender, que esos eran los conductores más peligrosos. Porque esa zona de confort, ese nivel y ese exceso de confianza que a mí nunca me ha pasado nada, nos vuelve a nosotros imprudentes y dejamos de lado las medidas de seguridad. Alida y Walter nos han hecho reflexionar, nos han dicho, mire, a pesar de que les tenemos todo, de que les hacemos curso de inducción, de reinducción, sin embargo, suceden las cosas. Entonces, miren lo importante de que nosotros cuando estamos de ese otro lado y nos vienen a hablar, a veces a nosotros también nos pasa que a mí me llega visita y me llega un especialista en seguridad y salud en el trabajo a hablarme y yo empiezo a pensar en mi cabecita, ¿sí? Si yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y soy socorrista y soy técnico en gestión del riesgo y he hecho esto y esto y esto y esto, este chino ¿qué me va a venir a decir? Y entonces, oiga, Dublín, está en la misma posición que los trabajadores que usted ha conocido. Entonces, tengamos en cuenta eso. William, cuéntanos. Sí, profe. La mayoría de las minas, es decir, de 1 a 10, solamente 2, 3 minas cumplen con ese sistema de ambulancia, de lo contrario no. Y si nosotros miramos, por ejemplo, decir lo que en Landazur y Santander, que allá no hay seguridad para ningún minero. No hay salud, no hay nada para los mineros. Acá en Cundinamarca, lo que es Guachetá, Zipaquirá, Ubaté, tienen que cumplir con ese reglamento, ¿sí?, de la seguridad, pero es rara la mina donde hay un carro, digamos, que esté las 24 horas para llevar un herido, porque eso no lo hay. Y eso sería algo muy bueno, lo que el compañero Huartes dijo, ¿no? Nosotros allá tenemos en eso. Hombre, gracias a Dios por eso, una ¿qué? Una decisión muy buena que toman ahí los patrones de eso, pero de verdad en la mayoría de las minas donde yo he estado no cumplen con ese requisito. Y muchas veces, ¿verdad? El minero cambia la vida por plata, porque le fastidia, le hace estorbo la máscara, el casco, los guantes, pero no saben el daño que se están haciendo. Sí. Nosotros también como socorristas y como rescatistas, nos pesa el casco, los guantes nos molestan, me aprietan las rodilleras, bueno, las coderas ahora ya por cuestiones médicas nos están quitando las coderas de nuestros elementos de protección, ¿sí? Solamente están dejando las rodilleras, pero nosotros nos cuesta utilizar, y la explicación es la siguiente: eso no hace parte de nuestro cuerpo, anatómicamente nos molesta, nos cansa, pero tenemos que tener conciencia de que eso hace parte de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestro equipo de trabajo y de la seguridad de la escena. A mí me ha parecido, no sé ustedes, esta clase interesante hoy con este tema de la valoración de los riesgos en la escena, de la valoración de la escena,
y de la cinemática del trauma. Y me ha parecido interesante porque quiero resaltar que podemos ser 12 o 15 personas, pero todos tenemos una visión diferente de la atención de una emergencia desde el campo y de la especialización y del organismo al que pertenecemos. Y eso hace mucho más rico, mucho más nutrido, más lleno de conocimiento el hecho de compartir una clase. Y una vez más les insisto, el instructor simplemente es un moderador de la clase y cuando se hace en orden, como nos llamaron la atención al orden, miren que podemos aportar todos y construir conocimiento. Yo les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho las intervenciones, los aportes, el llamado de atención al orden, a que levantemos la manito, porque todo eso hace parte de construir nosotros conocimiento y de aprender a convivir con los demás compañeros. No sé a ustedes, pero yo les cuento que pues cierro la clase muy contento. El jueves pasado me tuvieron que reemplazar, pero les comento, estábamos desplazándome hacia Funza, íbamos por una certificación como instructores de comunicaciones y de sistema comando de incidentes y no perdimos el viaje. Entonces nos fue muy bien y ahí tenemos un poquito más de conocimiento y de experiencia para compartir con ustedes. Agradecerles a todos la puntualidad, la colaboración, el aporte y bueno, si quieren comentar algo más, estamos de cuenta de ustedes. Profe, buenas noches, gracias por la capacitación y el compañero que se puso como delicadito, pues ahí sí, porque uno va a hablar y no deja, entonces de todas maneras pues uno se siente como mal. No. Tiene más conocimiento que nosotros, que yo, pero eso está mal hecho, porque creo que casi en capacitaciones no he estado. Y viene hoy de unas arregadas y a gritarlo a uno, entonces tampoco. No, William, veámoslo por el lado del orden y de poder convivir todos. Habla con Julio, profe. Ah, Julio. Veámoslo por el lado del orden, ¿sí? De levantar la manito y... Pero yo no miré, qué pena, pero yo no me di cuenta que había levantado la mano. Sí, pero no, ya, eso ya se superó. Gracias, profe, por la capacitación y buen descanso. Bueno, buena noche para todos. Profe, buenas noches, Dios lo guarde y lo bendiga y muchas gracias por la clase. Bueno, buenas noches para todos. Feliz descanso. A todos, compañeros. Bueno, cuídense mucho. Gracias, profe, muy amable ahí por la clase. Descansen. Gracias, profe. Dios lo bendiga, compañeros. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.